Bendiciones. Dios me los bendiga grandemente. Bienvenidos a nuestra serie Principios Cristianos. Hoy con la lección denominada En nombre de Jesús. En esta lección les vamos a revelar otro de los secretos espirituales fundamentales para nuestra vida cristiana. Estimados, a continuación voy a leer algunos versículos bíblicos referentes al nombre de Jesús. Estos son versículos muy bien conocidos en la iglesia cristiana y mediante los cuales hemos aplicado en nuestras oraciones el pedir en el nombre de Jesús e igualmente cerramos toda oración pronunciada en lo que hemos aprendido. En el nombre de Jesús, amén. Y leemos. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 14, versículo 13, Jesús le dice a todo creyente lo siguiente: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Igualmente, en cuanto a nuestras peticiones, establece el Evangelio de San Juan, en el capítulo 16, versículo 24, lo siguiente: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Y en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 4, versículo 12, leemos: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 15, versículos 16, igualmente establece: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Y para completar este respaldo bíblico, leemos en la carta a los Colosenses, en el capítulo 3, versículo 17, donde dice lo siguiente: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Estos versículos establecen que en el nombre de Jesús podemos pedir al Padre en su nombre cualquier cosa, conforme a su voluntad, para que nuestro gozo sea cumplido. También establecen que todo aquel que invoque el nombre del Señor Jesús será salvo. También establecen que todo lo que hacéis en tiempo presente, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias o con acción de gracias a Dios Padre por medio de Él. Estimados, tomando en cuenta todo lo anterior, quiero establecer que todos sabemos que la Biblia, que contiene la palabra de Dios, fue escrita en arameo, griego y hebreo. Y debido a estos idiomas hay ciertos versículos, contextos, parábolas e historias que se entienden mejor cuando se va a la fuente original o al idioma original en que se escribió, para comprender mejor su significado, es decir, el espíritu, propósito y razón por lo cual el escritor bíblico se expresó y trató de comunicar la revelación divina recibida. Ahora bien, para ahorrar tiempo en los estudios bíblicos, existe el Diccionario Bíblico y Concordancia Strong, que es una ayuda incalculable para los estudiosos de la palabra de Dios. Ahora, entrando en el tema, en el Diccionario Strong la palabra nombre se traduce como onoma, que significa literal o figuradamente autoridad, carácter, identidad, identificación, representación, personalidad, representación exacta. Entonces, leamos el primer versículo bíblico y veamos cómo se enriquece. Y lo leemos nuevamente.
el Evangelio de San Juan, en el capítulo 14, versículo 13, donde Jesús le dice a todo creyente lo siguiente: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¿Qué leímos? Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré. Pero nombre es onoma en el griego, que significa autoridad, carácter, identidad, identificación, representación, personalidad, representación exacta. Por lo tanto, se debería de leer el versículo de la siguiente manera: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, en mi autoridad, en mi carácter, en mi identidad o en representación exacta de mí, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Esto mismo se lo pueden aplicar a todos los otros versículos y verán la amplitud y revelación que se adquiere. Estimados, el nombre de Jesús no es una varita mágica que podemos utilizar para que se cumplan nuestros deseos. El nombre de Jesús es nombre por encima de todo nombre, como establece la carta a los Filipenses en el capítulo 2, versículo del 9 al 11. Ahí dice: por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de lo que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra. Esto quiere decir que no es cualquier nombre, es nombre por encima de todo nombre. Piensen esto: nombre por encima de todo nombre, el nombre de Jesús. Emmanuel, Dios con nosotros. Ahora bien, ¿cuántos hermanos usted conoce que oran diariamente duro por todo, con devocional diario, y terminan sus oraciones diciendo: en el nombre de Jesús, amén? Y no reciben nada, no les pasa nada, no avanzan, no salen de la pobreza, la miseria, la humillación, el escarnio, la tristeza, la melancolía, la fatalidad o el pesimismo que no han acontecido, y el engaño, que no han cambiado su manera de vivir, no han cambiado su manera de pensar, viven en la inactivación de la nada, en la esperanza de lo que no va a acontecer, atacados por saetas que vuelan de día y mortandad que anda en la oscuridad. Entonces, hay algo que está fallando. Algo está fallando, que no es la oración. Porque la oración en sí misma es buena y es el inicio para estar en la presencia de Dios, para recibir de Dios. Entonces tiene que ser algo que no está correcto en nosotros, los que oramos. El libro de Oseas, en el capítulo 4, versículo 6 en el Antiguo Testamento, establece: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y esta es la respuesta, porque Dios no se equivoca. Dios no puede ser burlado. Dios siempre cumple sus promesas. Entonces somos nosotros los que fallamos por falta de conocimiento. Somos los que decimos que la Biblia está equivocada inconsistentemente. Eso es un problema realmente de nuestra inconsistencia y falta de conocimiento. Ahora bien, si hubiésemos entendido el significado del nombre de Jesús, que viene a ser autoridad de Dios, carácter de Dios, identidad de Dios, es Dios, identificación de Dios, representación en su nombre, personalidad de Dios, admirable, príncipe de paz, representación exacta de Dios vivo, desde un principio, hubiéramos entendido que tendríamos que ubicarnos en nuestra alma y espíritu en lo que Jesús es y representa.
Es decir, entender que Jesús es Dios y está vivo. No es un Dios muerto. Él resucitó, está vivo y no es un simple nombre. Él es nombre por encima de todo nombre. Explico mejor. Todo aquel que hizo una profesión de fe genuina, Dios le da potestad de ser hijo de Dios, coheredero con Cristo, es decir, que se identifica delante del Padre en la misma condición e identidad de su Hijo único, Jesucristo, ya que el Padre ve en todos sus hijos la mente de Cristo y los embiste y rodea de la misma autoridad de su Hijo Jesús, ya que nos dice que cosas mayores que las que Jesús hizo harán ustedes. Pablo decía que ya no vivo yo en mí, sino Cristo vive en mí. He menguado porque pienso como Jesús, actúo como Jesús, me identifico como Jesús y hablo como Jesús. Entonces, una cosa es ser hijo de Dios, como establece el Evangelio de San Juan, en el capítulo 1, versículo 12, donde leemos: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y otra es ser creyente o cristiano verdadero. El hecho de ser salvo no te da la mente de Cristo. Serás salvo, pero nunca serás creyente, sino simpatizante del cristianismo. Por lo tanto, no te identificas con Jesús. Por eso oran y no pasa nada, porque no son creyentes verdaderos, reconocidos e identificados ante el Padre. El Padre no ve a Jesús cuando lo mencionan al final de sus oraciones, ni al principio, ni dentro. Estimados, todos debemos tener un encuentro diario con Jesús, nuestro Señor y Salvador personal. Tenemos que visualizar a Jesús en nuestra mente y hablar con Él, sentarnos a su lado, ver sus manos, su esplendor, escuchar su voz, oler su perfume. Conclusión: el que hizo una profesión de fe en el nombre de Jesús, Dios le dio la potestad de ser hecho hijo de Dios. O sea, muchos son hijos de Dios engendrados en el Espíritu, porque creyeron en el momento del arrepentimiento de sus pecados. Pero no todo hijo de Dios es creyente, porque si fuesen creyentes tendrían la mente de Cristo, estarían haciendo lo que Jesús hizo y sus oraciones serían contestadas y Dios el Padre vería a Jesús en ellos. Aparte que estarían cumpliendo con la gran comisión directa o apoyando a otros. La oración es imprescindible, pero el no visualizar a Jesús en nuestras oraciones y peticiones e identificarnos con la mente de Cristo, el Padre no nos va a identificar como en lo secreto para galardonarnos en público. Dios tiene que ver a Jesús en nosotros sin limitaciones. Estimado, usted ora porque la presencia de Dios en sus requerimientos de oración es necesario y le pone fe, es decir, pone a Jesús en su mente delante del Padre, porque Jesús es el autor y consumador de la fe, el que inventó la fe en sí mismo. Por lo tanto, si Jesús no es real en nosotros, nada va a pasar. Podré orar y ayunar y vigilar y leer la Biblia, pero si no tiene a Jesús en su mente no va a recibir nada, porque no cree. Es igual a no visualizar al enfermo sano antes de orar. Lo que piensas o visualizas, eso se crea. Lo que sientes atraes y lo que crees es lo que llegas a ser en la mente de Cristo. Finalmente,
en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 5, versículo 13, establece: estas cosas os he escrito a vosotros en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Si no creemos en el Hijo de Dios, en el nombre que es por encima de todo nombre, en lo que representa sin limitaciones, Dios admirable, Dios príncipe de paz, Dios en todas las cosas, Dios delante del Padre, no estamos entendiendo para qué somos cristianos. El libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, versículo 5 dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que venciere significa el que obtenga la mente de Cristo. Será vestido de vestiduras blancas de santidad a Jehová, y su nombre será inscrito en el libro de la vida, el libro de graduación y honores celestiales, y su nombre, nuestro nombre, será confesado delante del Padre y delante de los ángeles, para reconocimiento de victoria de nuestra mente espiritual en Cristo nuestro Señor Jesús. Amén. Oremos. Padre celestial, Dios todopoderoso y eterno, en esta hora nos presentamos ante ti. Hemos entendido, Señor, que podemos ser hijos tuyos, pero no somos creyentes porque no tenemos la mente de Cristo. No visualizamos a nuestro Señor Jesucristo cuando oramos e intercedemos o buscamos de la presencia del Padre Celestial, de tu presencia, nuestro Padre. Y entendemos que si tú no nos ves, si tú no nos ves, si tú no ves en nosotros a Jesús, nada estamos haciendo. Tenemos que identificarnos con nuestro Señor Jesucristo, ser como Jesús, pensar como Jesús, actuar como Jesús, hacer las cosas que Jesús hizo. Por eso tu palabra dice que cosas mayores haremos nosotros. Pero Padre Celestial, tú tienes que ver en nosotros a Jesús. Cambia nuestra mente para que cambie nuestra forma de pensar y nuestra forma de ser y de actuar. Te pedimos que nos des la mente de Cristo. Precioso Espíritu Santo, enséñanos todo lo que sabes de nuestro Señor Jesucristo. Oriéntanos, guíanos, vive con nosotros. Enséñanos a visualizar, a entender, a estar en la presencia de la mano con Jesús. Igual que podemos ir al Gólgota y entender el arrepentimiento de nuestros pecados, que podamos presentar todas nuestras peticiones, nuestros requerimientos de oración delante del Padre, en el nombre de Jesús, acompañado de la mente de Cristo. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Habló para ustedes el doctor Ricardo Acho. Dios me los bendiga.